Bien, luego de haber dado el examen en primer parcial, felicitaciones a los que han salido aprobados y a los que no han salido aprobados, que se sigan esforzando, ¿ya? Queda la segunda mitad. Creo que el examen ha estado asequible, ¿no? No hay nada que no hayamos desarrollado en la clase, ¿no, Kevin? ¿No? Entonces, creo que ha estado bastante sencillo, no he querido complicarlo mucho. Bien, vamos a hablar del día de hoy. Para terminar la parte ya de que viene a ser endocrino, nos faltan dos temas y vamos a pasar a la parte de respiratorio y digestivo, ¿no? Vamos a hablar sobre el páncreas endocrino, que considero a la luz de las enfermedades actuales una parte importante, ¿no? Porque ya saben que la diabetes constituye un verdadero problema de salud pública, ¿no? Se calcula para el 2025 aproximadamente 325 millones de personas deben tener diabetes. Y seguro muchos de ustedes tienen a un familiar que tiene diabetes, ¿no? Y la diabetes constituye una verdadera carga para la salud pública, ¿sí? Debido a que solamente el 40% de los pacientes logran un control metabólico y el 60% se complica. O sea, el 60% de los pacientes con diabetes van a llegar a un momento a hacer neuropatía con amputaciones, retinopatía y ceguera o llegar a diálisis. Entonces, esta parte les voy a pedir que presten bastante atención, porque inclusive cuando sean médicos generales al comienzo, ¿no? Y estén haciendo su serum, una de las patologías de adultos que más van a afrontar ustedes va a ser la diabetes mellitus tipo 2. Entonces el tema del día de hoy va a ser el páncreas endocrino, porque ya habíamos conversado anteriormente que hay un páncreas exocrino que constituye casi el 80% de la glándula y que está más involucrado en las funciones digestivas. Bien, entonces, ¿cuál es la estructura de las células insulares? Nosotros vamos a tener que el páncreas va a producir principalmente 4 tipos de hormonas, ¿ya? Insulina, glucagón, somatostatina y péptido pancreático. Son las 4. Y estas hormonas, algunas son consideradas gastrointestinales, van a ser producidos en los islotes de Langerhans. Ustedes ya han visto en la parte de histología. Los islotes de Langerhans son cúmulos ovoides de células, ¿no es cierto?, que se van a distribuir a lo largo de todo el páncreas, cabeza, cuerpo y cola, pero van a estar ubicadas principalmente en la cola. Y constituyen, ¿no es cierto?, el 2% del volumen de la glándula. El 80% restante es el páncreas exocrino, que vamos a ver más adelante, involucrada con las funciones digestivas, y el restante porcentaje son principalmente vasoscólicos. Luego, los seres humanos tienen al menos 4 tipos de células a nivel de los islotes de páncreas: A, B, D y F. Y aquí vamos a encontrar un poquito de controversia, ¿ya? Porque el libro menciona de que las células son de tipo A, B, D y F. Pero van a ver que a lo largo de la carrera nosotros seguimos empleando el término alfa, célula beta, célula delta y célula A, ¿ya? La célula beta, dice, son las más comunes, comprendiendo del 60 a 75% de los islotes. ¿Sí? O sea, cuando este es un islote de Langerhans, vemos acá es un cúmulo ovoide de células, y las más numerosas que se ubican en la parte central van a ser las células beta, que son las que producen la insulina. Y alrededor van a estar las células de tipo A o alfa, que son las que producen glucagón, ¿no? Las células de tipo delta, que son las que van a producir la somatostatina, y las de tipo F, que son las que producen el péptido pancreático principal, cuya función todavía no está muy bien dilucidada, que no vamos a tocar. Bien, solamente para recordarles cómo ocurre la biosíntesis y la secreción. Y justo habíamos hablado cómo ocurría la síntesis de las hormonas peptídicas. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo era la síntesis de las hormonas peptídicas frente a las hormonas esteroideas? ¿Recuerdan o ya se les olvidó? Claro, o sea, determinan factores transcripcionales, la síntesis de una proteína, ¿no es cierto? Hay un factor transcripcional, sale un ARN, etc. Luego esta secuencia de aminoácidos llega a donde salen los ribosomas
para dirigirse a su procesamiento y empacatamiento a nivel del aparato de Golgi, donde puede salir células inducidas, lo que es solamente una aplicación de la biología que hemos llevado hasta ahora. ¿Sí? Entonces, la insulina es sintetizada como una preprohormona, ¿no es cierto?, de gran peso molecular, que viene a ser la preproinsulina, ¿no? Y a lo largo de su paso por el aparato de Golgi va sufriendo excisión de secuencia, un péptido señalizador que es separado, ¿no? Luego la preproinsulina que es empaquetada en los gránulos de secreción y luego se vuelve insulina cuando es secretada, ¿no es cierto?, hacia el torrente sanguíneo. Entonces, siempre recordar, aplicaciones clínicas, como es una preprohormona, va acoplada a otros polipéptidos, entre ellos el péptido C. ¿Sí? Y el péptido C es un péptido señalizador. Entonces, ya de ahí yo deduzco que las cantidades de péptido C son equimolares a las cantidades de insulina, porque se sintetizan las dos juntas, ¿no? Y la utilidad clínica es que es más fácil, yo quiero saber las concentraciones de insulina, puedo tener idea viendo el péptido C. ¿Por qué? Porque el péptido C es mucho más estable, la insulina tiene una vida media muy corta, ¿no? Mientras que el péptido C tiene una vida media mucho más larga. Entonces, dosando las concentraciones, ¿no es cierto?, de péptido C, yo puedo tener idea indirectamente cuáles son las concentraciones de insulina. ¿Qué otra cosa sería interesante? Que como dice acá, son dos cadenas de aminoácidos, una cadena A, una cadena B, unidos por puentes de insulina. Acá la insulina tiene variación entre las especies, pero a diferencia de la hormona de crecimiento, ¿recuerdan cuando hablamos de hormona de crecimiento? Que la hormona de crecimiento de una especie no es homóloga con la otra especie, o sea, no ejerce efecto. Acá, en el caso de la insulina, sí. Los distintos tipos de insulinas, puede ser bovina, puede ser porcina, sí tiene efecto en el ser humano. Es más, la insulina porcina del cerdo solamente varía en un aminoácido. ¿Cuál es el problema? La insulina, que no es humana, la bovina, la porcina, que ya no se usa, pero fueron los primeros extractos que se utilizaron, podían controlar muy bien la glucosa, pero producían una respuesta inmunológica. Se formaban anticuerpos dirigidos contra la insulina de animales. ¿Ya? Pero eso ya es cosa del pasado. Ahora, por la reacción de cadena de polimerasa, ya la insulina que le colocan ustedes son insulinas humanas. Ustedes no han llevado farmacología, ¿no es cierto? Entonces van a ver que cuando hablamos de insulina, las insulinas tienen una clasificación. Hay insulinas humanas, que su secuencia de aminoácidos es la misma que la insulina endógena, o sea, la insulina que le venden, la NPH, la cristalina, la secuencia de aminoácidos es la misma que la que tiene el doctor Rodas, ¿ya? Y sus propiedades van más que nada en el medio de solución, en qué pH van, cosas que se cristalizan menos y se liberan rápidamente, que son las rápidas, o se cristalizan en forma más compacta y se liberan más lentamente. Pero también han salido los análogos de insulina, que es lo último, no son insulinas propiamente dichas, sino que la variación solamente de un aminoácido le confiere todas las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. Bien. Esto solamente para, ya cuando habíamos hablado de crecimiento, habíamos hablado de sustancias que tienen actividad insuliniforme, ¿no? Y principalmente habíamos hablado del IGF-1 y del IGF-2. ¿Ya? Tienen actividad insuliniforme, tienen receptores, ¿sí? Pero parece que están destinadas a otros procesos biológicos, porque cuando ustedes someten a un animal a una pancreatectomía, ¿no es cierto?, le estirpan el páncreas o le dan aloxano, que es un tóxico para las células beta, la actividad de estas sustancias insuliniformes no es suficiente para lograr un adecuado control de glucosa. Entonces parece que su función, si bien tiene una acción parecida a la insulina, eso se llama actividad insuliniforme no eliminable, es de poca potencia, y estas hormonas están destinadas a otras funciones biológicas como es el crecimiento. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los efectos de la insulina, y habíamos dicho que la insulina era la típica hormona anabolizante. ¿Sí? ¿Y por qué decíamos que era una hormona anabolizante, doctor? Porque es capaz de segregar glucosa. ¿Ah? ¿Es capaz de segregar glucosa? No, ese no es un efecto anabolizante.
Rodas, ¿qué es un efecto anabolizante? De que va a formar nuevas moléculas a partir de otras. Así es, favorece la síntesis de moléculas, ¿no es cierto? A partir de aminoácidos me sintetiza proteínas, a partir de ácidos grasos me sintetiza triglicéridos, ¿no es cierto? A partir de glucosa me sintetiza glucógeno, es una hormona de glucosa, ¿no es cierto? Y sus funciones son bastante variadas, pero han sido resumidas de la siguiente manera, ¿no es cierto? Tiene a nivel una acción rápida en segundos, que es un mayor transporte de glucosa, aminoácidos y potasio en las células sensibles a la insulina. Tiene una acción intermedia, que es la estimulación de síntesis de proteínas, inhibición de la desintegración de proteínas, activación de enzimas glucolíticas y la glucógeno sintasa. Ustedes han llevado bioquímica, ¿no? ¿Sí? Lorenzo, ¿cuál es la función de la glucógeno sintasa? Su nombre lo dice. La doctora, ¿cuál es la función de la glucógeno sintasa? Por el nombre, siempre dice, ¿ah? ¿Qué sintetiza? Glucógeno, ¿no es cierto? Inhibe la fosforilación de las enzimas gluconeogénicas. ¿Qué son en sí? ¿Qué es la gluconeogénesis? Sí, lo hemos dicho más de una vez. Aminoácidos principalmente, ¿no es cierto? Como la alanina o ácidos grasos, ¿no? Y tiene una acción tardía que aumenta la concentración de RNA mensajero para las enzimas lipógenas. Estamos hablando de síntesis de éster de colesterol, síntesis de triglicéridos y de otro. ¿Sí? Recordar siempre que la insulina es la típica hormona peptídica que presenta receptores de membrana, no tiene acción genómica, ¿no es cierto? O sea, no nos lleva a la traducción de proteínas, en el que es el control glicémico, ¿sí? Y su acción es rápida, a diferencia de las hormonas esteroideas que tienen acción genómica, acción más tardía pero más perdurable. Bien, acá vemos otro cuadro, dice, efectos de la insulina en los diversos tejidos. Entonces, en cuanto al control glicémico, doctora, ¿cuáles son los órganos insulino sensibles? ¿Ah? Músculo, ya, músculo estriado, pero también tejido adiposo, en forma indirecta, el hígado, ya, recordar siempre, tejido adiposo, músculo e hígado. Esos son los órganos insulino sensibles en relación a qué cosa, al control glicémico, los carbohidratos. Porque no solo todos los tejidos del organismo presentan, ¿no es cierto?, receptores para insulina, ¿no es cierto, Kevin? Claro, pero la acción del control glicémico de la insulina se circunscribe ¿a qué? Al tejido adiposo, al músculo y al hígado. ¿Sí? Porque la insulina puede actuar no como una hormona que controla el metabolismo, sino como un factor de crecimiento también en los órganos aparte de estos. Y esa es la necesidad, por ejemplo, de controlar la diabetes en una mujer gestante. ¿Sí? Porque una mujer gestante, los niveles elevados de glucosa pasan a través de la placenta. O sea, una diabetes es una deficiencia de insulina. Estos pacientes que tienen diabetes, el 50% de las células beta murieron y ya no las van a recuperar, son deficientes de insulina. Por eso los valores de glucosa se mantienen altos. Entonces, una mujer con diabetes, lo que va a ocurrir es lo siguiente, no puede controlar la glucosa. El exceso de glucosa pasa a través, ¿no es cierto?, a través de la circulación uteroplacentaria hacia el feto. El feto tiene un páncreas nuevo, que va a responder con un hiperinsulinismo. O sea, ese exceso, esa sobrecarga de glucosa, que lo compensa con un hiperinsulinismo. Pero la hormona, que le hemos dicho que la insulina también es un factor de crecimiento. Entonces, el resultado final es un niño más pequeño. ¿Sí? Un niño que pesa más de 4 kilos. Que tiene todo un metabolismo alterado. Por eso la prevención de la diabetes no empieza cuando, por ejemplo, puede venir un doctor gordito y digo, ¿sabes qué? Comienza a hacer dieta y ejercicio para que no hagas diabetes. No. Comienza en el vientre materno. Ahí es cuando comienza la prevención de la diabetes, evitando, ¿no es cierto?, que este niño salga con poco peso o con mucho peso. Porque son chicos que nacen ya con el metabolismo alterado. Y ese es el famoso estudio Baker.
O sea, se hicieron un seguimiento a niños macrosómicos y retardo de crecimiento uterino a 30 años. Se dieron cuenta que estas personas, si no vivían estilo de vida saludable, eran hipertensos y diabéticos. Entonces, realmente la prevención de todas las enfermedades metabólicas empieza ¿dónde? En el útero materno. Con que este niño nazca con un peso adecuado. ¿Ya? Acá está lo mismo, tejido adiposo, mayor penetración de glucosa, mayor síntesis de ácidos grasos, ¿no? Mayor síntesis de fosfato de glicerol, mayor depósito de triglicéridos. Esto consecuencia de esto. Activación de la lipoproteína lipasa, inhibición de la lipasa sensible a hormonas, mayor captación de potasio. ¿Alguien sabe qué es la lipoproteína lipasa y qué es la lipasa sensible a hormonas? Han llevado bioquímica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo viajan los lípidos de la dieta cuando salen del intestino? Otrina, ¿qué recuerdas? ¿Cuál es la forma de transporte de los triglicéridos, del colesterol, ¿no es cierto? Una vez ya han pasado al sistema porta, ¿no? Porque del enterocito pasan al sistema porta o de repente al sistema linfático para alcanzar el sistema porta. Muy bien, kilomicrones. Entonces estos kilomicrones que viajan por el sistema porta van a entrar en contacto con la lipoproteína lipasa. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Degrada los triglicéridos del kilomicrón en ácidos grasos libres, ¿sí? Y el glicerol. ¿Para qué? Para que puedan ser incorporados a la liposoma. Esta está en todo el endotelio de los capilares. Y la lipasa sensible a hormonas la encuentran ustedes en el adipocito. ¿Qué hace la lipasa sensible a hormonas? Los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo los degrada en ácidos grasos libres, ¿no es cierto?, el glicerol, para que puedan pasar a la circulación y llegar a los tejidos y ser utilizados como fuente de energía. Entonces ustedes en su casa, acá hemos dicho que no vamos a hacer memoria, vamos a aprender a razonar, y lo voy a contar en la práctica, pero van a decir por qué la insulina activa la lipoproteína lipasa y por qué inhibe la lipasa sensible a hormonas. ¿Ya? Mayor captación de potasio, mayor penetración de glucosa en las células a nivel del músculo, mayor síntesis de glucógeno, incremento en la captación de aminoácidos, mayor síntesis de proteínas en los ribosomas. Esta es una fe de rata, sería menor catabolismo de proteínas, menor liberación de aminoácidos gluconeogénicos, porque está sintetizando proteínas, mayor captación de cetonas, mayor captación de potasio. ¿Ya? Y del hígado, menos cetogénesis. ¿Alguien sabe qué son los cuerpos cetónicos? Cuando han llevado bioquímica, caminada, ¿qué son los cuerpos cetónicos? Doctora, ¿recuerda qué son los cuerpos cetónicos? Sí. ¿Qué? ¿Recuerdas qué es un cuerpo cetónico? Ya, o sea, los ácidos grasos van a llegar hacia el hígado. Ya, el hígado, ¿qué va a hacer? Va a entrar al ciclo, o sea, a la formación del ciclo de Krebs para la formación de ATP, para la formación de enzima A, ¿no es cierto? Y al final todo el piruvato se forma agua y oxígeno, ¿no? Entonces, esa vaina, ¿sí? Pero cuando hay exceso, ¿no es cierto?, de ácidos grasos, ¿sí? Ya no puedes quitar más por encima A, se comienzan a sintetizar los cetónicos, acetona, acetoacetato y glucosilato. Y los cuerpos cetónicos son ácidos, ¿sí? Entonces pregunto, inciso, ¿qué es un ácido? ¿Qué es un ácido? ¿Cómo puedes definir un ácido? ¿Qué es un ácido? Hay felicitación por una organización. ¿Qué es un ácido? Han llevado biología. ¿Qué es un ácido? Cotrina, ¿qué es un ácido? ¿Cómo puede definir un ácido y qué es una base? Porque si lo han llevado o no lo han llevado, Rodas. ¿Lo han llevado o no en química? Sí. Definición de intento que miras de la Henderson Hassel, cuando la ecuación, nada más. ¿Qué es un ácido y qué es un álcalis? Porque por eso van a tener que saber cuando habla de soluciones amortiguadoras de los buffer, ¿no es cierto? Sustancia con concentraciones de hidrógeno, ¿no? Una sustancia con altas concentraciones de hidrógeno. ¿Qué es un ácido? Es una sustancia que cede protones, ¿no es cierto? ¿No es así? Sí.
Y si cede protones, modifica el pH. ¿Cierto? Por lo que ustedes recordarán. ¿Ya? Bien. Esto, bien aprendido. ¿Ya? Y miren, por ejemplo, esto es importante, ¿no? Mayor captación de potasio. La insulina estimula la captación de potasio por la célula. Entonces, cuando ustedes vean más adelante la parte clínica, van a hablar de las grandes emergencias endocrinas, entre ellos la cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? El estado hiperglicémico hiperosmolar. Aprendiendo esto van a comprender por qué la mayor causa de mortalidad en la cetoacidosis diabética en los hospitales es el mal manejo. No es tanto el cuadro de fondo, es el mal manejo. Es meter insulina a un paciente que está muy incomodacente. ¿Ya? Lo van a ver, claro, pero va a ir comprendiendo. ¿Ya? Y acá en general es, ¿no?, mayor crecimiento celular. O sea, independientemente de estos tejidos donde la insulina ejerce su efecto en cuanto al transporte de glucosa, hay otros tejidos aparte de estos que tienen receptores de insulina, pero ahí la insulina no ejerce un efecto de control metabólico, sino como un factor de crecimiento celular. Y eso es para explicarles por qué en las madres con diabetes, ¿no es cierto?, no controlada, que producen un hiperinsulinismo en el niño, este es un niño grave, ¿no? Actúa como un factor de crecimiento. Bien, vamos a hablar de los transportadores de glucosa. ¿Ya? Y la idea que quiero que quede es de que hay dos familias que no tienen ninguna relación homológica. Uno viene a ser el transporte de sodio de glucosa, son los transportadores SGLT1, SGLT2, por sus siglas en inglés. ¿Ya? Y estas se encargan de un transporte activo, ¿no es cierto? El transporte de glucosa está acoplado al sodio. El transportador GLT1, ¿dónde lo encuentran? En el intestino delgado. El SGLT2 lo encuentran en los túbulos renales. ¿Ya? Luego, la familia GLUT, el transporte no es activo secundario, sino es una difusión facilitada. ¿Sí? Doctora, ¿recuerda cómo es un transporte por difusión facilitada? Perfecto. Cuando lo hace a favor de un gradiente de concentración. Y acá vemos que la familia GLUT es más numerosa, ¿no es cierto? Y su numeración va de acuerdo a donde han ido siendo descubiertos. Y vemos que los efectos de la insulina en el tejido adiposo, ¿no es cierto?, en el tejido musculoesquelético, es a través de los transportadores GLUT4. ¿Sí? Aquí es donde la insulina actúa mediante la expresión en la superficie de los transportadores para una mayor captación de glucosa. En nosotros no interviene la insulina, en nosotros es por difusión facilitada, sin un gradiente de concentración. La insulina va a trabajar a este nivel, a nivel de los transportadores. Y esto también de importancia podría ser los GLUT2, ¿no?, que se encuentran en las células beta, que son como sensores. Eso lo van a leer. Todo esto tiene aplicaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, los últimos medicamentos que han salido para la diabetes, ¿sí?, que son los que modifican, o sea, ahora hay medicamentos que son modificadores del curso de la enfermedad. O sea, te modifican el mal pronóstico del paciente. Diabetes, está preservando, no solo su función renal, son los inhibidores de SGLT2. Doctora, te pregunto, ¿por qué un medicamento que es inhibidor del transportador SGLT2 te puede ayudar a un diabético a controlar la glucosa? ¿Ah? No, ya sabemos que no es dependiente, pero ¿cuál sería el mecanismo? Es que ese es un dato importante. La doctora ha dicho algo importante, doctor, no es dependiente de insulina y es un boom, porque hasta ahora todos los medicamentos para diabetes son dependientes de la secreción de insulina. Y estos no son dependientes de la acción de la insulina. Pero ¿cómo ayuda a un paciente a controlar su glucosa? Por lógica, es un inhibidor SGLT2. O sea, es un inhibidor de los transportadores de glucosa acoplado al sodio, ¿no? Ya más refinadito. ¿Cómo ayuda a un paciente con diabetes a controlar la glucosa?
Y entonces ya, pero ¿cómo lo ayudaría? ¿Cómo ayuda a controlar la glucosa a este paciente con diabetes? A ver, no, pues no depende de la insulina. ¿Cómo crees que va a ayudar? ¿Por dónde pierde la glucosa? Por la orina. ¿Ya? Y ahí, y al actuar como glucosúricos, actúan como diuréticos. Y al actuar como diuréticos, mejoran la enfermedad cardíaca del paciente. Por eso que tienen. Bien. Estos son los transportadores de glucosa de grupo A, ¿no? Y acá está en forma resumida cómo es la acción de la insulina a nivel del músculo esquelético para favorecer la captación de glucosa. Entonces, lo que hace acá, la insulina se une a su receptor, ¿sí? Es un receptor tirosina-sinasa. Esta autofosforilación del receptor va a producir la fosforilización y desfosforilización de otras enzimas, pero la principal viene a ser la activación del fosfatidilinosinasa. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que si este es el músculo esquelético, estas son vesículas, estos son los transportadores GLUT4. Los transportadores GLUT4 están flotando en el citoplasma. No es una acción genómica, ya están flotando. Entonces, cuando la insulina se une a su receptor, se produce una serie de actividad de reacciones que hacen que estos transportadores GLUT4 se expresen, ¿no es cierto?, en la membrana apical del músculo esquelético, de modo que la glucosa ingrese, ¿no? Y una vez que los niveles de glucosa en sangre se han normalizado y cesa la secreción de insulina, estos transportadores GLUT4 son internalizados nuevamente a la espera de un siguiente estímulo. ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo de acción. Ahora, esto es importante conocer estos transportadores porque aquí también interviene el ejercicio. Porque cuando ustedes tienen un problema de glucosa, le dicen, ¿no? Haz ejercicio, ¿no? Tienes que hacer ejercicio. ¿Por qué creen que sucede eso? Porque los transportadores de glucosa, GLUT4 en este caso, hacen que se pongan más en la más son transportadores de GLUT4 por ejercicio. Ya, dice el doctor, dentro de todos estos transportadores GLUT4, hay grupos que son dependientes de la acción del ejercicio, no de la insulina. O sea, no es necesaria la acción de la insulina para que puedan expresarse en la membrana. Entonces, lo que usted tiene que entender es lo primero. El sustrato de todas las enfermedades metabólicas que van en relación con la insulina es el sobrepeso. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo es un órgano endocrino que produce sustancias, mediadores inflamatorios que interfieren con la acción de la insulina. Entonces, la respuesta del paciente, ¿no es cierto?, va a ser un hiperinsulinismo compensador. O sea, va a producir más insulina que el resto de la población para tratar de mantener su glucosa entre los valores normales. ¿Sí? Por ejemplo, un delgado, glucosa 90. Un gordito, glucosa 90. Pero dosa la insulina. De repente, para un valor de 90, el flaco te produce 3, y para un valor de 90, el gordito te produce 30. O sea, prácticamente el delgado tiene una célula beta trabajando a 30 kilómetros por hora y el gordito lo tiene a 150. Y si tú no corriges eso, la célula beta entra en una sobrecarga metabólica, entra en apoptosis y se muere. Se muere. Entonces el paciente ya no pasa a ser un hiperproductor de insulina, sino pasa a ser un deficiente de insulina. ¿Y eso cómo lo saben? Porque su glucosa comienza en la mañana a estar mayor de 100. 101, 102 ya es un prediabético. En teoría ya perdió el 10% de las células beta y no las va a recuperar, ¿cierto? Y si eso prosigue en el tiempo y muere el 50%, la glucosa en la mañana ya está más de 125, ya es un diabético. Una glucosa en la mañana mayor de 125 significa que el 50% de las células beta ya murieron y no las van a recuperar. Entonces, el hecho de que el páncreas actúa como un termostato. ¿Saben lo que es un termostato? ¿Han visto en la refrigeradora? Suena, ¿no? Ya una temperatura se apaga, ¿no? Vuelve a subir la temperatura, sí. Entonces,
lo que hace el ejercicio es darle descanso al páncreas. Porque si tú haces ejercicio y estos transportadores, independientemente de la insulina, se expresan y la glucosa entra, el páncreas no se activa y descansa. Es por eso la importancia del ejercicio en la prevención de las enfermedades metabólicas, porque hay un adecuado control de glucosa, porque hay grupos de transportadores GLUT que no son dependientes de insulinas. No solamente el hecho de hacer ejercicio moderado permite que estos transportadores se puedan expresar en la membrana de la fibra muscular y hay un mejor tratar de mantener el glucosa en niveles normales. Esto no lo vamos a ver, es un poquito la explicación, unos efectos diversos, no lo hemos explicado, cosas más prácticas acá. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. ¿Qué? Una pregunta. Cuando le preguntó a la compañera sobre estos medicamentos inhibidores del CGRP, eso no generaría, bueno, obviamente no hay disminución de la glucosa, pero eso no bajaría un poco la osmolaridad de ¿La qué, perdón? la osmolaridad. O sea, no disminuir la osmolaridad, más volumen, no habría problemas. No, mire, lo que va a entender es lo siguiente, y es una recopilación. La orina, la glucosa, es una fuente importante de energía. Y es la principal fuente de energía del sistema nervioso central. O sea, si tú no tienes un ayuno prolongado, lo que va a utilizar, pues cuando el ayuno es prolongado, tu cerebro comienza a utilizar los cuerpos cetónicos. Por eso cuando ustedes no han hecho, pero en tiempo, si quieren el tipo de la política, todo, no hacen huelga de hambre, pucha, los 2 primeros días te dolía la cabeza, porque tu cuerpo va cambiando la maquinaria metabólica. Y al tercer día no te dolía nada porque ya usabas cuerpos cetónicos como fuente de energía. ¿Ya? Pero la principal fuente de energía para el sistema nervioso es la glucosa. Y la glucosa lo que tienes que mantenerlo en un estrecho margen, ¿no es cierto? Entre 70 y 99. Creo que si se ha tomado la glucosa y tiene 102, ya tiene prediabetes. Ese estrecho margen lo tienes que mantener. Entonces, es un valor preciado. El cuerpo va a buscar qué cosa, obtener. Entonces, la orina es un filtrado del plasma. Si hay en la sangre, hay en la orina. ¿Sí? Entonces, esa glucosa que puede pasar, porque por filtración son moléculas pequeñas, pasan a la orina, a diferencia de las proteínas que no pasan, ¿cierto? Son reabsorbidas por el SGLT2 para no perder energía. Tengo que recuperar las calorías. Pero cuando tus valores de glucosa pasan más de 180, saturas la capacidad de reabsorción. Y esa glucosa que queda en la orina, ¿no es cierto?, crea un gradiente osmótico. ¿No es cierto? Lo que dice el doctor, o sea, va a producir una diuresis osmótica y la glucosa. A la contra, o sea, no va por el paciente con diabetes, las consecuencias que es la hiperglicemia. No va a disminuir la osmolaridad, tú me estás hablando de luz tubular. Principalmente. ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias, dice ahí, de la deficiencia de insulina, ¿no es cierto? Y la manera de diagnosticar la diabetes es la famosa prueba de tolerancia a la glucosa. Que vamos a tomar la glucosa, le das una sobrecarga con 75 gramos de sacarosa negra y le tomas a las 2 horas, ¿no es cierto? Y acá vemos cómo es la curva de tolerancia normal, ¿no es cierto? Está tomando como un valor de referencia 90, ¿no? Le das la prueba de tolerancia y luego de las 2 horas hay un descenso, ¿no es cierto?, de la glucosa hacia valores normales que son de menos de 540. Y acá en el diabético no, ¿no es cierto? Vemos que no hay, ¿no es cierto?, un adecuado descenso de los niveles de glucosa a las 2 horas. Si el paciente tiene más de 200, ya es un paciente con diabetes. ¿Ya? Por todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿No? Dice acá, por ejemplo, la concentración, este es un paciente con diabetes. Está hablando acá que la glucosa plasmática es más de 300. ¿Sí? Por lo que hemos dicho, con una glucosa mayor de 300, se sobresatura la capacidad de reabsorción a nivel de... con más de 180, ¿ya?
Entonces este paciente tiene una glucosa mayor de 300, se sobresatura la capacidad de reabsorción a nivel del riñón, el paciente sufre de una glucosuria, ¿sí? O sea, va a presentar una poliuria. ¿Saben lo que es poliuria, no? Cuando tú orinas más de 4 litros en un día, en 24 estás con poliuria, ¿no? Luego hay un poco aporte de glucosa plasmática al cerebro, ¿no? Vemos acá que se bloquea la síntesis de las grasas, principalmente de los triglicéridos, con una mayor disposición de ácidos grasos libres, ¿no? Y hay una menor captación también de aminoácidos y de ácidos grasos libres por parte del músculo y otros tejidos. Entonces el resultado, no nos está muy bien, es que hay una sobrecarga de ¿qué? De ácidos grasos hacia el hígado. Entonces sobresatura su capacidad de sintetizar coacetilcoenzima A, y eso va a hacer generar ¿qué cosa? Principalmente va a generar cuerpos cetónicos, que como hemos dicho, son ácidos, ¿sí? Liberan protones. Y ahora, eso aparte de biología, ¿por qué, no es cierto, tú tienes que mantener en la sangre un pH constante? Doctor, ¿cuál es el pH normal en la sangre? ¿7.4? Ya, 7.3 podemos decir ya, 7.3, 7.4. ¿Por qué es necesario tú mantener un pH constante? Así como tienes que mantener una temperatura corporal constante. Eso es biología. Las respuestas son cortas y sencillas, ¿no? ¿Por qué tienen algo visto hipotálamo, ¿no es cierto? ¿Por qué tienes que mantener una temperatura constante? Ahora digo, ¿por qué tienes que mantener un pH constante? Y ahí están los sistemas amortiguadores, el riñón, respiratorio. ¿Por qué? Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué dices tú, doctora? ¿Por qué tenemos que mantener todo nuestro sistema homeostático? Va a mantener un pH constante, puede ser por la respiración, y mantener una temperatura constante. Chicos, eso tienen que saber ya acá la idea. Para que puedan realizar sus funciones de manera adecuada. ¿La qué? Sus funciones de manera adecuada. Porque... Ya, entonces vuelvo más atrás. ¿Por qué tiene que necesitar, para las funciones adecuadas, necesitan una temperatura y un pH constante? Bueno, en el caso del pH, cuando se aumenta a niveles, no me acuerdo qué nivel, a partir de 7.6, ya prácticamente lo que pasa es que no puede haber vida, ¿no? En el caso de las células empezarían por el aumento hidrógeno. Porque el conocimiento es estructurado, las cosas no son grandes, no son difíciles, solamente tener las ideas básicas bien metidas en la cabeza, ¿no? Y eso lo han llevado en biología. ¿Ah? No tanto. ¿Qué es? A ver, pues, a ver. Para un buen ¿Qué me funcionamiento. sacó? 15 que lo ven, es. Para un buen funcionamiento de la. ¿Cómo se la fuera que sí lo dice, no? Para un buen funcionamiento de las enzimas, ¿no? Muy bien, porque la actividad enzimática se maneja en estrechos márgenes de temperatura, ¿no es cierto? Y de pH. ¿Sí? ¿Por qué crees que el pH puede alterar la actividad enzimática? Vuelvo a mí. Ya, más que es por los claro, para la extracción de proteínas, ¿cuántos grados centígrados estás hablando? Para la extracción de proteínas, ¿cuántos grados centígrados necesitas? ¿Se estabilizan ya? No, ¿a qué temperatura hay cuando tú haces el experimento en el laboratorio? ¿A cuánta temperatura pones para estabilizar la cara del huevo? ¿El agua de cocción o no? Sí, seguro. Lo que pasa es por los sitios de unión. Las proteínas. Claro, ¿por qué? Porque los sitios de unión son proteínas. Los sitios de unión son aminoácidos. Los aminoácidos tienen un extremo carboxilo y un extremo amino. ¿Sí? Los protones se unen al extremo amino o al extremo carboxilo, te alteran el sitio de unión con el sustrato y las reacciones enzimáticas se alteran y eso tiene un efecto en la función celular. Entonces, por eso que tiene que mantener un estrecho margen. ¿Ya? Entonces, lógicamente, si tú generas
acetoacetato, el oxibutirato, ¿no es cierto? La acetona, alteras los sitios de unión, ¿no es cierto?, dentro de la enzima con el sustrato, se alteran las funciones celulares, ¿no es cierto?, y lógicamente hay fallo múltiple. ¿Ya? Es más o menos lo que es la causa de deficiencia de leche. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Acá está explicado, creo que mucho más didácticamente, ¿no? Deficiencia de insulina que va acompañada siempre de exceso de glucagón, menor captación de glucosa, ¿sí? Entonces hay hiperglicemia, hay glucosuria, hay diuresis osmótica, hay depresión de electrolitos. La misma deficiencia de insulina que produce mayor catabolismo de proteínas. Se incrementan los aminoácidos en el plasma y la mayor disposición de aminoácidos en el plasma favorece la neurogénesis y te aumenta todo esto. La hiperglicemia, la glucosuria, la diuresis osmótica, la depresión de electrolitos, ¿no? Por otro lado, también hay mayor lipólisis. Hay un incremento que saca de los ácidos grasos libres en plasma, mayor cetogénesis, mayor generación de cuerpos cetónicos que son ácidos, hay cetonuria, presencia de cuerpos cetónicos en orina, y la cetonemia. Y todo esto te lleva a la deshidratación y a la acidosis. Y la deshidratación y la acidosis no es corregida, te lleva a la coma. La mayor de los problemas que tiene el diabético descompensado cuando entra en emergencia va a ser la deshidratación, que es el problema principal del diabético. Por eso van a tener, lo primero que haces es hidratarlo. Lo hidratas, por lo menos, y entra con un déficit de 5 a 6 litros. Tienes que meter 1 litro en la primera hora, y luego de ahí lo vas graduando, ¿no es cierto? Lo vas hidratando y vas pidiendo sus exámenes de laboratorio, ¿no? Y nunca se te ocurra al paciente, como hacen, meterle insulina si no has visto el potasio, ¿sí? Porque acá está hablando de flexión. O sea, el paciente viene ya deshidratado, viene con poliuria, polidipsia, viene con pérdida de electrolitos, probablemente tiene hipopotasio. Mete la insulina, lo enfría. Y menos mal, como hay asimetría de la información, porque la población no sabe, todo vino malito, ¿no? Pero los estudios demuestran que la mayor parte de la mortalidad en las diabetes descompensadas es por el mal manejo. ¿Ya? Luego la acidosis, ahí verán en casos también matan gente porque te dicen de que solamente tú das bicarbonato cuando el pH es menor de 6.9. ¿Por qué? Porque prácticamente con 6.9 ya si no lo sacas se muere. En cambio, si tiene 7.1 o 7.2 responde a la hidratación. El bicarbonato te puede deprimir el centro respiratorio, te puede deprimir la contractilidad miocardio. Entonces solamente con pH de 6.9 le metes bicarbonato. Porque ya prácticamente con 6.9 ya se está yendo. Ya van a ver lo que vas a hacer. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Vamos a tomarnos 5 minutos. ¿Ya? Hasta ahora la clasificación general, qué es lo que sucede ante la deficiencia de insulina. Y ahora vamos a ver por otro lado cuáles son las consecuencias, ¿cierto?, del exceso de insulina. Medio raro, ¿no? ¿Sí? La diabetes es una enfermedad característica, ¿no es cierto?, que va a cursar con hiperglicemia. ¿Ya? Esa es la característica de la diabetes. Primero, para que se entienda, la diabetes no es una enfermedad, son un conjunto de enfermedades que tienen en común, ¿no es cierto?, la alteración de la glucosa, la alteración de las proteínas y la alteración de las grasas. Y ustedes van a ver que hay una diabetes tipo 1, que es la diabetes autoinmune, hay una diabetes tipo 2, que era la mayoría, que muchos de acá lo van a desarrollar si no modifican su estilo de vida, ¿no? La diabetes gestacional y otras que son producidas por enfermedades como el sarampión, etcétera, virales. ¿Ya? Pero también hay consecuencias, el exceso de insulina tiene consecuencias, ¿no? Como puede ser un insulinoma, por ejemplo, o sea, un tumor productor de insulina, o de repente un paciente, un mal paciente con diabetes, que no gradúa bien sus dosis. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que ocurre en condiciones fisiológicas en cuanto a la secreción de insulina, ¿no es cierto?, y la respuesta del organismo. ¿Ya? Lo que te quiero explicar es que cuando la glucosa plasmática llega a un valor aproximado de 80 miligramos por decilitro en sangre, se inhibe la secreción de insulina. O sea, con una glucosa de 80 miligramos por decilitro,
la célula beta deja de producir insulina en el organismo. ¿Sí? Ahora, si este descenso de insulina prosigue, lo que se va a producir llega a aproximadamente a 70 miligramos por decilitro. Se va a producir la secreción de las hormonas contrarreguladoras. Es decir, se produce la liberación de glucagón, de adrenalina, hormona en crecimiento y factor cortisol. ¿Sí? ¿Para qué? Principalmente el glucagón y la adrenalina para mover el glucógeno, ¿no es cierto? La glucosa que está almacenada en el glucógeno del hígado y del músculo. Y la hormona de crecimiento y del cortisol para aumentar la sensibilidad, por decirlo así, ¿no es cierto?, a la acción de la insulina. Entonces, esta es la primera respuesta que se produce cuando los niveles de glucosa se encuentran en menos de 70 miligramos por decilitro. ¿Sí? Ahora, sigue la secreción de cortisol. Cuando la glucosa llega aproximadamente a un valor de menos 50 miligramos por decilitro, ya hay una disfunción cognitiva. O sea, ya comienza a aparecer el letargo, la desorientación, el hambre, ¿no? Y si no se corrige, las crisis convulsivas y el daño cerebral permanente. Esto ante el exceso de agua. Primero, lo que están hablando acá es de hipoglicemia. No está hablando de hiperglicemia, está hablando de hipoglicemia. Está cuando las concentraciones de glucosa bajan por debajo de los rangos normales. ¿Ya? Y esto es serio, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes vean un paciente con diabetes, por ejemplo, tú tienes que tratar la glucosa alta, la hiperglicemia, pero prevenir la hipoglicemia. Porque si la glucosa alta te lo va a matar en años, la glucosa baja te lo mata en minutos. ¿Ya? Es lo más riesgoso. Entonces, vemos que los síntomas, estas son las respuestas fisiológicas cuando los niveles de glucosa comienzan a bajar. Entonces, como pueden ver ustedes acá, la primera respuesta, inhibición de la secreción de la insulina. Si esto no es suficiente y la glucosa sigue bajando, se libera la secreción de glucagón, adrenalina y hormona de crecimiento. Esta sintomatología es llamada los síntomas adrenérgicos. O sea, a este nivel, cuando ya comienza a secretarse adrenalina, el paciente te va a comenzar a decir que tiene temblores, que tiene palpitaciones, ¿sí?, que tiene diaforesis, sudoración fría. Son los llamados síntomas adrenérgicos, principalmente por la liberación de adrenalina. Y si estas hormonas contrarreguladoras no logran corregir el descenso de glucosa, ya aparece la disfunción cognitiva, porque les he dicho, el principal sustrato para la energía para el sistema nervioso central, principalmente para el cerebro, viene a ser la glucosa. Entonces, si estos niveles ya se encuentran por debajo de 50 miligramos por decilitro, aparece primero el letargo, luego aparecerá la obnubilación, ¿no es cierto?, el coma. Si no se corrige, ya estamos hablando casi de 20 miligramos por decilitro, las crisis convulsivas, y si no, el daño permanente y la muerte. Por eso, cuando usted viene con un paciente con diabetes, ¿no es cierto?, que usa insulina, principalmente, usted debe enseñarle a reconocer los síntomas adrenérgicos, que son los que preceden a los neuroglucopénicos, porque si llegan a esta parte, probablemente el paciente por sí solo, ¿no es cierto?, no va a lograr tomar las medidas correctivas, y ya cuando usted diga, ya bajó, está frío. Entonces, le dicen siempre al paciente con diabetes que usa insulina: si tú tienes sudoración fría, temblores, y sientes que el corazón se te acelera, la regla de los 15 gramos de alguna forma de azúcar simple, ¿no es cierto?, puede ser media cajita de frugos, esperas 15 minutos, y si los síntomas no se revierten, la otra mitad de la cajita de frugos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Esto es lo que ocurre, doctores, también ustedes cada mañana. ¿Sí? O sea, cuando esto se reproduce, es lo que ustedes se reproducen, ¿no es cierto?, cada mañana, en cuanto a la liberación de las hormonas cortisol. Ustedes tienen que mantener un estrecho margen de glucosa, 70 a 99. Si es menos de 55, todos los síntomas neurológicos. Si es más de 99, ya hay daño endotelial, ¿no es cierto? Y estamos hablando de enfermedad cardiovascular. Ustedes van a vivir tanto tiempo con una endotelios, no pueden vincularse.
¿Sí? Entonces, yo tengo que mantener ese estrecho margen. La primera pregunta, supongamos, doctor, ¿tú a qué hora cenas? 8 de la noche. ¿A qué hora tomas tu desayuno? A las 8 de la mañana. El doctor está en un ayuno de 12 horas. ¿Cómo él mantiene un adecuado aporte de glucosa a su sistema nervioso central en las 12 horas que está durmiendo? ¿Ah? ¿Qué más? Cortisol, claro. Es, o se llaman hormonas contrarreguladoras. Él está durante la noche liberando estas hormonas que le dicen contrarreguladoras, contrainsulínicas o de estrés, ¿sí? Para mover los depósitos, ¿no es cierto?, de glucosa que están a nivel del hígado, a nivel del músculo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si toda la noche está liberando ¿cómo se llama? El doctor hormonas contrarreguladoras, que es el doctor está delgadito, todo, tú le tomas la glucosa en la mañana, ¿por qué aparece con menos de 100? Si toda la noche está liberando todas esas hormonas. No, por eso, si toda la noche ha estado. La pregunta sería, ¿por qué si toda la noche está secretando glucagón, adrenalina, hormona de crecimiento, cortisol, su glucosa no aparece en 120? ¿Por qué menos de 100? Para la tasa metabólica basal que tiene también. Pues ya no hay glucosa por ciento. ¿Ah? A ver, eso lo vamos a ver a continuación. Porque si bien se liberan estas hormonas contrarreguladoras, la secreción de insulina no es por picos, hay una secreción basada en insulina a las 24 horas, precisamente para frenar la acción de las hormonas contrainsulínicas que se liberan durante el ayuno. ¿Sí? 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 Entonces, ¿qué pensaría tu doctora de todo lo que hemos hablado si el doctor, por todo lo que hemos comentado, le toma la glucosa en la mañana en 120? ¿Qué piensas? Ya. Que tiene una deficiencia de insulina, o sea, ya eres incapaz de producir la cantidad suficiente de insulina para frenar la acción contrarreguladora de las hormonas contrarreguladoras y su glucosa aparezca al mismo tiempo. Ya es un deficiente, como dice el autor, un prediabético probablemente, pero ya tiene esa la importancia de la glucosa en ayunas, que demuestra cuando ya hay disfunción de la célula beta. Bien. Estas son las acciones de la insulina, se las van a aprender, o sea, los factores estimulantes. ¿Qué me interesa realmente? Estimulante es la glucosa. Nada más no sabemos que es una forma de, ¿cómo se llama? Sacario. Los aminoácidos, la leucina, la arginina y otros son estimulantes de la secreción de insulina, ¿no? Para favorecer la síntesis de proteínas. Las hormonas intestinales. Péptido, inhibidor gástrico, péptido similar al glucagón tipo 1. Puede ser la gastrina, la secretina, la otra. Esto de acá también tiene importancia. Y eso se llama, hay hormonas intestinales que estimulan la secreción de insulina, recibe el nombre de efecto incretino. Y eso siempre lo van a tomar para, vean ustedes la importancia en medicina, más que de memorizar, de saber pensar, saber razonar. ¿No? Porque con todas las limitaciones que hay actualmente, estamos advirtiendo ahí, hay un artículo publicado en 1920 aproximadamente, con todas las limitaciones tecnológicas. Entonces, estos científicos se dieron cuenta que si yo tenía un perrito, le daba la glucosa por la boquita, ¿no es cierto? Y le dosaba la insulina, lograba una concentración de insulina mucho mayor en sangre que si le administraba la glucosa por vía endovenosa. ¿Sí? O sea, yo agarraba al doctor Rodas, le ponía la glucosa endovenosa, le dosaba insulina, al doctor Vega le daba la glucosa por la boca, le dosaba insulina, y la concentración de insulina en sangre era mayor en el doctor Vega. Que llegaron a la conclusión por las limitaciones, ¿no? Que debería haber una sustancia en el tubo digestivo que era un potente inductor de insulina. Pero ellos no tenían realmente
toda la maquinaria como para poder aislarlo. Y con el avance tecnológico se dieron cuenta que esta famosa sustancia era el GLP-1. ¿Sí? Y cuando llega en farmacología, es la famosa lactosa. ¿Sí? Y a las chicas que les gusta bastante la pata así con el aje, es el famoso Ozempic que usan para bajar de peso. Es lo que no llega al Perú porque está barriendo en todos lados. Logras una baja del 15 a 20% de peso, ¿no? Con una ejecución semanal. No, pero tiene que ir acompañado de ejercicio igual, ¿no? Pero sí que logra bajar 15 a 20%. ¿Ya? Luego tenemos los cetoácidos, sí, la acetilcolina. ¿Ya? El sistema parasimpático, a través del nervio vago, la rama derecha, es un potente estimulante de la secreción de insulina. Luego dice estimulantes adrenérgicos beta, ¿no? Luego la teofilina y la sulfonilureas. Aquí, inhibidores, somatostatina. ¿Ya? Lo que me interesa. ¿Qué es la somatostatina? A ver, Tigre, ¿dónde se produce la somatostatina? Hasta donde hemos avanzado hoy día. ¿Dónde me puede decir, doctor, en qué órgano se produce somatostatina? ¿Ah? Páncreas, muy bien. ¿Dónde más? Por lo que has visto hasta ahora. ¿Dónde más habíamos hablado de la somatostatina? Doctora, ¿dónde más se produce somatostatina? De lo que hemos visto hasta ahora. El doctor ya dijo páncreas, aseguró. ¿Dónde más? ¿Dónde más, doctora? ¿Dónde más se produce somatostatina? Habíamos dicho que de crecimiento. Miren, la somatostatina es una hormona, no la hemos tocado muy a profundidad, es una hormona bastante importante, es una hormona gastrointestinal, participa, como vamos a ver, también en la secreción, ¿no es cierto?, de gastrina, y como dice Jenny, del hipotálamo. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver el famoso proteótipo. El proteótipo es un análogo de la somatostatina, o sea, tiene una estructura parecida a la somatostatina y se une a sus receptores. Y es por eso que la somatostatina, con forma de proteótipo, lo vamos a utilizar para la acromegalia, para los tumores productores de volumen de crecimiento. Lo van a producir para los gastrinomas, que son tumores productores de gastrina, y va a ser tratamiento de los insulinomas, que son los tumores productores de insulina. ¿Ya? Es un inhibe la secreción de insulina. Tenemos los estimulantes adrenérgicos alfa, noradrenalina, beta bloqueadores adrenérgicos como el propanolol, ¿sí? Diuréticos, aloxanos. Estos son medicamentos, no me interesa mucho, más que nada la insulina, la depresión del potasio, ¿no? Estimulantes adrenérgicos alfa y la somatostatina. ¿No? Lo que yo quiero que van a leer, pregunta, al final, ¿el sistema simpático estimula o inhibe la secreción de insulina? Porque yo veo ahí, ¿no es cierto?, que la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos estimula, ¿no? Y la de los alfa-adrenérgicos inhibe. Quiero saber cuál es el que dice la verdad. Y lo que van a tener que leer ahí, cuál es el que produce por bloqueo farmacológico. O sea, hay una respuesta que es por bloqueo farmacológico, pero cuál es la respuesta que se produce en condiciones fisiológicas. Bien, esto es para que vean cómo es la secreción de insulina, ¿no es cierto? Le vuelvo a repetir, la secreción de insulina es una secreción basal con picos. O sea, no es que la insulina se libera solamente cuando comen, no. La insulina se libera en una pequeña cantidad las 24 horas del día. ¿Para qué? Para, entre los periodos de ayuno, poder frenar la acción de las hormonas contra la insulina. Pero cuando come, se producen picos. ¿Sí?
¿sí? Son picos bifásicos. Hay una secreción rápida de insulina de corta duración, seguida de una secreción de insulina más prolongada, ¿no es cierto?, que tiene una mayor duración. Esto es lo que ocurre en la célula beta. Por eso es lo que ocurre esta secreción ante la presencia de alimentos. La glucosa ingresa por los transportadores GLU2, por acá, por acción de la glucosinasa, no sé qué forma piruvato, va a entrar al ciclo del ácido cítrico y lo que va a producir al final es un aumento del ATP. ¿Ya? Este ATP que se ha formado, lo que va a hacer es cerrar los canales de potasio dependientes de voltaje. ¿Sí? Y pregunto, si me cierran los canales de potasio dependientes de voltaje, doctora, ¿qué pasaría con el potencial de membrana en reposo de la célula beta? Este ATP ha cerrado estos conductos de potasio. ¿Qué pasa con el potencial de membrana en reposo de la célula beta? De lo que has visto hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasa? A estas alturas, por lo menos tú me tienes que saber hablar. El doctor le va a hablar de una despolarización o una hiperpolarización. ¿Qué pasa? ¿Se despolariza o se hiperpolariza? ¿Por qué se despolariza? ¿Ah? Claro, acumula cationes y tiene un potencial de membrana en reposo, se vuelve menos electronegativo, ¿no es cierto? Se da una despolarización. Entonces, esta despolarización es lo que produce, ¿qué cosa? La apertura de los canales de calcio. Cuando es el calcio, tiene un primer grupo de vesículas, ¿sí?, que van a secretar insulina. Estas corresponden a esta primera fase que es de corta duración, ¿no? Pero el aumento de ATP también conlleva, ¿qué cosa? Una mayor formación de glutamato. Y el glutamato induce, ¿no es cierto?, la maduración de otras vesículas de secreción, ¿no?, las cuales van a secretar insulina en forma mucho más prolongada y corresponde a esta segunda fase, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos, ¿no es cierto?, como la glibenclamida, que se agarraban, se unían y cerraban los canales de potasio. Entonces estimulaban la secreción de insulina. No serán los primeros, se usan esos medicamentos, pero su acción era esta. Bien, vamos a hablar del glucagón. La acción, este es el famoso glucagón. ¿Alguien sabe cuáles son las acciones del glucagón? Tiene acción neoglucogénica, ¿no? Gluconeogénica, glucogénica, degrada el glucógeno, forma polvos. ¿Dónde se forma el glucagón? A nivel, ¿no es cierto?, de la célula alfa. Ahora, ¿se forma como una preprohormona? Sí. O sea, el glucagón realmente, el preproglucagón, que es el precursor, se va a formar en el cerebro, en la célula alfa, ¿sí?, y en las células L del intestino delgado. Entonces, lo que quiere acá demostrar esto es cómo lo que habíamos armado, ¿no? Las hormonas peptídicas se forman de una gran misma preprohormona, pero van a sufrir un diferente procesamiento dependiendo del lugar. Entonces, te habla que esta es la molécula de preproglucagón. En las células A, esta misma molécula va a ser convertida en glucagón, ¿sí?, en el factor, ¿no es cierto?, en el FGMP, y este es el péptido similar a la glicentina. Estos son los productos en la célula A. Y este preproglucagón, ¿no es cierto?, a nivel de la célula E del intestino, que va a dar lugar, ¿cómo se llama?, a la glicentina, el GLP-1, el GLP-2, la oxitoglobulina y el péptido similar a la glicentina. O sea, de una misma molécula se van a formar, ¿no es cierto?, hormonas distintas de esta preprohormona, dependiendo si es la célula A y la célula E. ¿Cuál es la acción del glucagón? Y miren la diferencia. ¿Cuál es la acción del glucagón? Es una hormona hiperglicemiante.
¿no es cierto? Va a aumentar los niveles de glucosa, va a movilizar principalmente el glucógeno almacenado en todo el hígado o el músculo. Hígado, ¿no es cierto? Coordinación muscular. Va a favorecer la generación de cuerpos cetónicos, va a favorecer la neoglucogénesis y también la glucogenesis, ¿ya? Va a degradar glucógeno. Por otro lado, la célula R, ¿qué piensan ustedes? ¿Es hiperglicemiante o hipoglicemiante? ¿Cómo? Usted dijo que la GLP-2 generaba mayor secreción. ¿Por qué? Porque el GLP-1 es un potente inductor de la secreción de insulina. ¿Ya? Pues nos quedamos con la idea del glucagón, ¿no es cierto? Se forman las células principalmente A, cuando hablamos del páncreas endocrino, las acciones que ya las hemos mencionado, ¿no? Y estos son los factores estimulantes y los factores inhibidores. ¿Ya? Y vemos acá, ¿no es cierto?, que el sistema parasimpático tiene una acción inhibidora, ¿no es cierto? El sistema simpático tiene una acción inhibidora sobre la secreción del glucagón. ¿Qué le estimula? Los aminoácidos, el cortisol, el ejercicio, las infecciones, estimulantes adrenérgicos beta, ¿no es cierto?, proteínas anticolíticas. Lo van a revisar. Siempre cuando vean esto, adrenérgico alfa, estimulante adrenérgico beta, van a revisar cuál es cuando se logra el bloqueo farmacológico de uno. O sea, cuando uno va a ser estimulante porque el otro lo van a bloquear. Si es alfa o beta, lo van a revisar. Preguntas hasta ahí, fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces nos vamos preparando para el examen final. ¿Alguna pregunta? Esta es una visión integrada, ¿no? Ven acá como es, ¿no es cierto? La insulina inhibe la secreción de glucagón, ¿sí? Y el glucagón estimula la secreción de insulina, ¿sí? Y la somatostatina, ¿no?, inhibe la secreción de glucagón, inhibe la secreción de insulina, inhibe la secreción del colíquido pancreático, ¿sí? Esta es una visión un poco diferente. ¿Preguntas? Bien, lo dejamos ahí, doctores, entonces, ¿ya?